que sea usted corrigiendo, Padre amado, para la gloria y honra de su nombre. Que sea usted, Padre Santo, hablando su palabra a través de mí, Señor, y que su pueblo sea edificado para su gloria y su honra, en el nombre poderoso de Jesús. En esta palabra que acabamos de leer, vemos cómo el profeta habla al pueblo diciendo que fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y esto nos da a entender que el conocimiento de la palabra del Señor es imprescindible para que nosotros podamos ser salvos. Si nosotros no poseemos el conocimiento adecuado de la palabra del Señor, pues podríamos perdernos, podríamos estar cayendo en un error, podríamos estar cometiendo una falta grave para nuestra salvación. Y hoy quiero predicar un tema un poquito controversial. Yo sé que quizás a muchos no le va a caer bien, quizás otros dirán, pero que eso no es así, o quizás otros refutarán, pero hay que exponer la palabra del Señor tal y cual como está escrita. Y el tema para esta noche es una pregunta para nosotros los cristianos. ¿Es Dios sobrenatural? Yo sé que usted ha escuchado este término en muchas ocasiones dentro de la misma iglesia, un término que ha alcanzado mucha popularidad en estos últimos tiempos, del Dios sobrenatural o de lo sobrenatural. Hoy en día, pues, lamentablemente y tristemente han surgido muchas corrientes, muchas doctrinas, muchos ministerios que nada tienen que ver con lo que establece la Biblia. Nada tienen que ver con lo que está escrito en la palabra del Señor. Muchos de estos ministerios surgen de un versículo de la Biblia que obviamente ha sido torcido, no ha sido aplicado correctamente, y pues de ahí se forman ciertos ministerios y ciertas corrientes. El ministerio apostólico moderno que tenemos en nuestros días, no el que dejó Jesucristo a través de sus apóstoles, sino el moderno que existe hoy en día, el cual pues está fundamentado sobre bases que nada tienen que ver con la Biblia. Y mayormente este mover sobrenatural nace de este mismo ministerio. Ellos son los que promueven este término, ¿verdad? El ministerio del G12. Otro ministerio que también, pues, fuera de lo que establece la palabra del Señor, el asunto de atar demonios, también otro término que nada tiene que ver con la Biblia, ya que esto no se refiere en los versículos que encontramos en la Biblia, que se puedan atar demonios. Pero bueno, ya ese sería otro mensaje, ¿verdad?, para tratar cada una de estas cosas, pero sí quiero hacerle mención de todo esto para que tengan una idea de todo lo que se ha ido introduciendo dentro de la palabra del Señor como palabra del Señor, pero que obviamente pues no es palabra de Dios. Y también vemos el uso de la cruz como un símbolo cristiano, el cual pues está introducido ya dentro de las iglesias evangélicas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo recuerdo hace muchos años ya que unas personas iban a predicar, unos evangélicos. Uno en aquel entonces pues no era cristiano, uno era de la iglesia tradicional, y una señora que había por allá, que de por cierto bien católica, le pintó cruces con una brocha y pintura en el lugar donde ellos estaban predicando. Ellos tenían unos 3 o 4 días de campaña y ella le pintó un sinnúmero de cruces en el lugar donde ella estaba predicando, donde ellos estaban predicando. Pero el predicador inmediatamente vio todo eso y se percató y supo la influencia que allí había, y comenzó a hablar de aquello, diciendo
que la cruz no era un símbolo cristiano, y comenzó por ahí a hablar. Y la iglesia evangélica en aquellos tiempos, yo recuerdo, yo no era evangélico en aquel entonces, pero sí recuerdo que era muy estricta con esto. Pero ya hoy en día vemos que se han introducido la cruz como símbolo cristiano. Pero bueno, ese sería otro tema de predicación. Vamos a concentrarnos ya en lo que es el término sobrenatural. Un término que, dicho sea de paso, pues apareció aproximadamente alrededor del año 2005 o 2007, por ahí más o menos. Fue donde se introdujo este término dentro de las iglesias evangélicas, mayormente adoptada por el Ministerio Apostólico Moderno, como ya les mencioné anteriormente, que son ellos pues los que han introducido mayormente este término, que también deriva de la agenda ecuménica, que viene de la iglesia tradicional, en donde, bueno, el ecumenismo, ustedes saben que es la unión prácticamente de todas las religiones bajo un solo líder, ¿verdad? Que esa religión es la que seguirá prácticamente al anticristo. Y realmente en la Biblia lo que sí aparece es la palabra natural. Y esta aparece en la Biblia, lógicamente, para indicar la procedencia o lugar de una persona. Esto pues lo vemos claramente en el libro de los Hechos 4:36, donde dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre. O sea que aquí nos hace referencia claramente que es para esta palabra de natural acá, nos hace referencia del lugar o la procedencia de Bernabé, ¿verdad? También en Hechos 28:2 nos habla de los naturales. En algunas versiones de la Biblia dice: los naturales del lugar nos trataron con no poca humanidad. En algunas versiones dice, pues, los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad. Pero esto también, como les decía, hace referencia a la procedencia de la persona, ya que la palabra sobrenatural no aparece en la Biblia. No la vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, vemos que el significado de sobrenatural, pues, es algo que está por encima de la naturaleza. ¿Y qué está por encima de la naturaleza? ¿Qué pudiéramos decir que está por encima de la naturaleza? Pues obviamente el segundo cielo. Como todos sabemos, pues existen 3 cielos según la Biblia, ¿verdad? Dentro del primer cielo, ¿qué tenemos dentro del primer cielo? Está todo lo que vemos, ¿verdad? Todo lo que podemos observar, todo lo que podemos mirar. Dentro del segundo cielo, nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Esta parte hace referencia acá al segundo cielo. Todos debemos saber que bíblicamente el enemigo, que el Señor lo reprenda, fue destronado del cielo cuando se rebeló contra el Dios Todopoderoso. Automáticamente fue destronado y fue a parar al segundo cielo, y también pues está en tierra haciendo y deshaciendo, o sea, matando, hurtando y destruyendo. Que a eso fue lo que vino, según nos los dice claramente la Biblia. También vemos, esto lo vemos también en 2 de Corintios, su capítulo 12, versículo 2, donde el apóstol Pablo nos dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera de él no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, aquí nos da a entender la palabra claramente de que el tercer cielo, pues, es donde se encuentra el Todopoderoso, y que en el segundo cielo fueron arrojados
los demonios, Satanás y sus ángeles. Es por eso que la palabra sobrenatural nos indicaría lo que está sobre lo natural, encima de. O sea, que esta palabra pudiéramos decir que hace referencia claramente al enemigo y no al Señor Todopoderoso. La palabra sobrenatural también está asociada con la magia, con hechizos, con reencarnaciones y también con posesiones demoníacas. Pero miren esto que estuve buscando, estuve investigando un poquito acerca de esto. Y resulta que en casa tengo un diccionario que me lo regalaron, un diccionario Larousse. Y rápidamente busqué el significado de la palabra sobrenatural. Y el diccionario Larousse la define como define la palabra sobrenatural como algo que no sigue las reglas de la naturaleza. O sea, como les decía, algo que está por encima de lo natural. La enciclopedia Wikipedia también le da una definición y la asocia con el esoterismo, con la metafísica, con la metapsíquica, con el ocultismo, con lo paranormal, con la parapsicología y todas las ciencias de Reiki y de yoga. Está también asociada esta palabra. Imagínese usted si el mundo secular asocia esta palabra, vean bien, con las cosas ocultas, con las cosas metafísicas, con el ocultismo, ¿cómo es posible que tomemos este término dentro de los púlpitos como una palabra bíblica o como una palabra, vamos a decir, que Dios la apruebe? Y más adelante vamos a estar viendo que esto no es un juego, esto está metido dentro de las iglesias y ya lo adoptamos como algo normal. Inclusive existen muchas canciones con este mismo término también, las cuales pues nos elevan prácticamente, por así decirlo, al cielo, pero que también están utilizando este término. ¿Sabían ustedes también que la palabra magia es igual a sobrenatural? O sea, el significado también de la palabra magia es un poder sobrenatural. Ese es su significado, imagínense. Póngase usted a pensar que si las enciclopedias seculares se refieren a esto de esta manera, entonces yo me pregunto, ¿por qué en los púlpitos se está diciendo que Dios es un Dios sobrenatural? Aquí debemos de tener mucho cuidado con esto, porque es que, como ya les mencionaba anteriormente, se están introduciendo dentro de las iglesias numerosas corrientes y doctrinas que nada tienen que ver con el verdadero evangelio. Nada tienen que ver. Y mayormente, cuando usted escuche personas con estos términos en púlpito, en iglesia, pastores y todas esas cosas, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque una persona, yo siempre he dicho, una persona que ha escudriñado las palabras, ha escudriñado las escrituras, ha estudiado, porque las escrituras debemos estudiarlas. Acuérdense que el apóstol Pablo dice que no un neófito, ¿verdad? O sea que debemos de tener cierto conocimiento de la palabra de Dios, mayormente si somos expositores de la misma. No con esto quiero dejar dicho que si usted no tiene cierto grado, ¿verdad?, de conocimiento, no predique. No, hay que predicar la palabra, pero sí se hace necesario que adoptemos cierto conocimiento de la misma para poder hablarla. Entonces, cuando usted escucha una persona, un pastor, utilizando términos como estos, tenga cuidado, tenga un poco de cuidado, porque realmente puede de que se esté desviando de la palabra verdadera del Señor, puede de que se esté yendo por otra vía que no es la que a Dios le agrada. Entonces, ¿por qué algunos quieren ponerle a Dios que Dios es sobrenatural? Eso es lo que a mí pues no me cuadra. A mí no me cuadra esta parte aquí, porque la Biblia describe a Dios como omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es decir, Él es todopoderoso, todo lo sabe.
y está a la vez en todas partes. Y su poder es parte de su naturaleza. O sea que eso es lo natural de Dios. Aunque parezca que es sobrenatural, aunque parezca que está fuera de serie, no, eso es lo natural del Señor. Entonces, como hemos visto, esta palabra pues está asociada mayormente con las tinieblas, está asociada mayormente con el reino de Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso podemos decir que la palabra sobrenatural no es un atributo bíblico para acreditárselo al Señor, sino a las huestes de maldad que están en las regiones celestes, no celestiales, sino celestes. Usted sabía que se han escrito diferentes libros con el nombre de sobrenatural. O sea, estos libros que se han escrito son escritos por personas que nada tienen que ver con el Evangelio y han utilizado este mismo término y esta misma palabra. Por ejemplo, vemos el libro con el título El inventario de lo sobrenatural de Robert Totke. ¿Y de qué trata este libro? ¿A qué se refiere? Se refiere a los fenómenos paranormales, a los duendes, a la telepatía y el hipnotismo, entre otras cosas. Miren bien, señores, este es un libro que trata acerca de los fenómenos paranormales. Ustedes saben que detrás de estos fenómenos paranormales, obviamente, pues están los demonios, que son los que operan detrás de estos fenómenos. En días pasados veía yo un programa de unas personas que ellos pues eran especialistas, por así decirlo, en ellos sacar estos espíritus que a veces se introducían en algunas casas, en algunos lugares. Inclusive estos programas tenían el nombre de lo paranormal. Y ellos utilizaban aparatos para detectar la presencia de ciertos espíritus, y ellos le pedían a los espíritus que abandonaran el lugar y hacían ciertos rituales, ¿verdad?, en donde los espíritus supuestamente salían. Pero todos sabemos que todas esas cosas son obras de demonios. Muchas veces personas que en un lugar determinado han hecho cosas terribles, cosas malas, pactos satánicos y todas estas cosas, y obviamente que los demonios reclaman esos territorios muchas veces, pero ellos supuestamente que sacan los demonios, pero eso es un engaño del enemigo para hacerles creer a la gente que ellos pueden o que tienen cierto poder para sacarlo, pero sabemos claramente que no es así. También habla de los duendes este libro, otra cosa que no es más que demonio también. O sea, que estos son libros que lamentablemente nada tienen que ver con el poder de Dios. Otro libro también es Magia Blanca. Dice el poder de lo sobrenatural. Oigan bien, este es de Bartolomé Bioque. Mírenlo aquí otra vez. Ven que la palabra magia blanca, oigan cómo lo utilizan. Dicen que tiene el poder de lo sobrenatural. Es para que usted vaya entendiendo de dónde nace y surge esta palabra, que está adaptada ahorita mismo dentro de las iglesias evangélicas. Otro libro es Pasaporte para lo Sobrenatural, de Bernard J. Trata sobre relatos de brujas, oiga bien, relatos de brujas, fantasmas, vampiros, demonios y alianzas. Oiga esto. Y oiga qué título poseen estos libros. Título que se ha cogido para subirlo a los púlpitos. Y como si todo esto fuera poco, personas cristianas, o más bien yo diría que supuestamente cristianas, no se han quedado atrás, pues ellos también han escrito libros con estos nombres. Por ejemplo, La vida sobrenatural de Cindy Jacobs. Vaya tomando nota. Otro más es La lectura sobrenatural de la Biblia de John Piper.
y otro también es Liberando lo Sobrenatural. Este es del pastor Otoniel Font. Quiero hacer un paréntesis aquí, o una pequeña aclaración. Mi intención acá no es exponer predicadores, pastores, y decir y señalarlo con el dedo, mira, estás haciendo aquello, estás haciendo lo otro, mira, no. Mi intención aquí es que todos podamos ser redarguidos, que todos podamos ser corregidos, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma nosotros en un momento determinado podemos fallar dentro del Evangelio. Y gloria a Dios si un hermano me corrige y me saca de un error, ¿verdad? Porque hay ocasiones en que no somos, vamos a decir, no somos mansos, no somos dóciles. Y cuando alguien nos corrige, cuando alguien intenta, pues, sacarnos de algún tipo de error en el que estemos incurriendo, pues obviamente tildamos a esta persona de muchas cosas feas, ¿verdad? E inclusive hasta ni queremos saber de esta persona, pero no es este el objetivo. El objetivo es que el que escuche este mensaje, el que tenga esta doctrina dentro de su cabeza, pues pueda redarguirse y pueda corregirse, o pueda también investigar, ¿verdad? Porque como los hermanos de Berea, no me crean a mí, investiguen más para adelante también, a ver si lo que yo le estoy diciendo a usted es verdadero o es falso, ¿verdad? Porque yo puedo también equivocarme, pero sí le insto a que la persona investigue, la persona busque, para que vean lo que le estoy diciendo. Y también hasta Marcos Witt en el año 2008, ustedes saben que sacó un álbum titulado Sobrenatural con Marcos Witt. Es increíble y es triste lo que está sucediendo y lo que está aconteciendo en el mundo cristiano. Y en nuestra ciudad también, aquí de Puerto Plata, no se queda atrás. Yo recuerdo en una ocasión que aquí se hizo un evento en donde llegué a ver un sinnúmero de camisetas con el nombre de Sobrenatural. Hicieron como una especie de encuentro, no sé, sí me recuerdo de las camisetas que pues todas tenían el nombre de Sobrenatural, y muchas personas, inclusive cristianos ya de edad, viejos, asistiendo a todo esto, sin antes hacer, vamos a decir, una previa o una exhaustiva investigación acerca del mismo, sino que hoy en día estamos lamentablemente y tristemente tragándonos todo lo que vemos como bueno y válido, y no lo exponemos a la luz de las Escrituras. Señores, todo tenemos que analizarlo a la luz de la Biblia. Y yo siempre he dicho algo, no me cansaré de decirlo, que, bueno, estudiar la Biblia obviamente toma tiempo, dedicación, empeño, ¿verdad? Y pues tenemos que hacerlo para poder escudriñar la palabra de Dios y aprender de ella, porque si no hacemos esto no vamos a aprender nunca. Pero también ahora, lamentablemente y tristemente, también tenemos que estudiar las falsas enseñanzas. ¿Para qué? Quizá usted me dirá, no, yo simplemente estudio la Biblia, no me interesa eso. No, hay que estudiarla porque es la única manera con la que podemos sacar del error a aquellos que están en el error. Es la única manera con la que podemos refutar, ¿verdad?, ciertas enseñanzas que pues nada tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Entonces, si nosotros no escudriñamos las Escrituras, si nosotros no aprendemos también qué es lo que dicen las falsas enseñanzas, pues ¿cómo podremos? Yo recuerdo en una ocasión que a mi casa fueron unos testigos de Jehová, y yo tengo un libro allá que habla acerca de ciertas enseñanzas falsas como catolicismo, testigos de Jehová, mormonismo, los Rosacruces, Niño de Dios, todas estas cosas. Y yo he estudiado un poco acerca de estos temas. Y en casa fueron unos testigos de Jehová, los cuales yo comencé a hablarle ciertas cosas que hay dentro de ese sistema, ¿verdad? Y siempre he dicho que ellos siempre tienen un afán por enseñar la palabra, aunque claro está, siempre tienen unos errores que pues hay que tener cuidado con eso.
Pero si usted no conoce acerca de esta doctrina, pues lo mejor es que usted no entable ciertas conversaciones con ellos. Hay personas que pues lo echan de su casa de mala manera muchas veces porque tienen su religión. No es así. No es así, por eso debemos de conocer un poco las escrituras para nosotros poder redarguirlo y hablar con ellos. Y yo recuerdo que cuando yo comencé a hablar con ellos, le hacía preguntas acerca de su sistema religioso y ellos muchas veces no sabían. Y la persona lo que hizo fue que luego volvió, a los 2 o 3 días volvió, pero volvió con otra persona con un poco más de conocimiento que él, porque así es como ellos actúan muchas veces. Pero yo seguí confrontándolo con la misma escritura y luego no volvieron más. Lo mismo también me ocurrió con un mormón. También fueron a mi casa, empezamos a dilucidar la Biblia y luego no volvieron más, porque yo digo que me consideraron como un hereje, o sea, porque le hablé de ciertos puntos que hay dentro de su religión que pues nada tienen que ver con la Biblia y que son, vamos a decir, antibíblicos hasta cierto punto. Y por ello es, amado, que todos debemos de escudriñar las escrituras y aprender de las corrientes, porque hay muchas corrientes, hay muchas falsas doctrinas, hay muchos falsos ministerios, oiga bien, falsos ministerios que supuestamente son evangélicos. Y una persona me decía a mí, no, porque la religión de ustedes es la única, la religión de ustedes es la verdadera. Y yo le decía, no, mira, lo verdadero es lo que está escrito, lo que Jesús enseñó, eso es lo verdadero. Si una persona, sea mormón, sea católico, sea evangélico, oigan bien, sea evangélico, no predica el mensaje tal y cual como está escrito en la Biblia, lamentablemente hay que salir corriendo de ese lugar. Salga corriendo de ese lugar, así sea evangélico, así sea cual sea. Si la palabra de Dios no se está predicando, si la palabra de Dios se está quedando atrás, salga. Esa es la única, oigan bien, la única autoridad desde lo alto que tenemos para abandonar una iglesia. ¿Cuándo cambiar de iglesia? Esa es la única. ¿Ves? Cuando el evangelio se está viendo amenazado, cuando el evangelio no se está predicando, tal y cual como está escrito en la Biblia, salga corriendo de ahí. Salga de ahí. Entonces, amados, yo espero, en el nombre de Cristo Jesús, que tomemos carta en el asunto, ¿verdad? Con ciertas cositas que se han ido introduciendo dentro de las iglesias evangélicas. Y saben que hay algo que me duele mucho de todo esto, es que muchas veces usted predica y habla acerca de estas cosas y las personas lo escuchan el primer día, pero luego las personas no meditan sobre ello y siguen haciendo las cosas fuera de lo normal. No, amados, tenemos que ser conscientes, tenemos que tener mucho cuidado con la palabra del Señor. Acuérdense que Dios es un Dios celoso y que su palabra no puede verse afectada, no puede verse afectada. Esto es como que, por ejemplo, si a usted le dan un vaso de jugo con una gota de un veneno mortal, la gotita de veneno mortal es menor que el vaso de jugo, ¿verdad? Pero esa gotita puede llevarle a usted a la muerte. Esa gotita de ese veneno puede usted llevarlo a morir. Y es lo mismo que pasa con la palabra del Señor. Como nos dice su palabra, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Es decir, que 95% de palabra de Dios con 5% de palabra descompuesta nos podría llevar al infierno, o no podríamos perdernos, triste y lamentablemente. La Biblia también nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿verdad? Pero su fin dice que es camino de muerte. Hay muchas personas que tristemente piensan que están con Dios, piensan que andan con el Señor, pero desgraciadamente están equivocados. Por ejemplo, mire usted, estas personas que hacen procesiones, que andan con la Virgencita para todo lugar, cargándola en sus hombros,
cargándola en su cuerpo, ¿verdad? Con cadenas, con crucifijo y todas estas cosas. Y ellos piensan que pues están honrando al Señor con esto. Ellos piensan que están cerca del Señor con esto. Mas sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos habla la Biblia de todo esto? ¿Qué nos enseña la Biblia? Entonces muchas veces criticamos la iglesia tradicional por los rituales que hacen, que claro está, no son bíblicos muchos de ellos. La criticamos rotundamente cuando vemos una procesión de la Virgencita cargándola de aquí para allá, de allá para acá, y criticamos todo esto, y obviamente que no está bien, pero yo no puedo criticar a alguien que esté haciendo algo mal cuando yo también estoy haciendo prácticamente lo mismo, o estoy haciendo otra cosa que tiene el mismo peso, por así decirlo, porque utilizar todos estos términos y todas estas cosas, pues es algo que es igualito que andar prácticamente con una virgencita encima. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Ya vemos claramente que lo sobrenatural hace referencia al mundo donde están los demonios, donde fueron arrojados cuando fueron destronados del cielo. Ese es el mundo sobrenatural. Los milagros que Dios hace no son sobrenaturales, son milagros que están dentro de su naturaleza. Dentro de su naturaleza. Ustedes deben de saber que el enemigo, dice la Biblia, que se disfraza como ángel de luz. El enemigo también opera y obra milagros. Milagros obviamente ficticios, que no son como los milagros de Dios, porque lo que Dios hace, lo hace bien y para siempre. Pero el enemigo te da por un lado, pero te quita por el otro. ¿Entiendes? Entonces, un milagro del Señor no es sobrenatural, es su naturaleza. Es su naturaleza. Lo sobrenatural le pertenece al enemigo. Y tenemos que tener mucho cuidado con los términos que utilizamos dentro del Evangelio, con las cosas que utilizamos dentro del Evangelio. Bien, amados, este mensaje, pues hasta aquí me ha ayudado Dios, esperando que las vidas sean edificadas, sean corregidas y que las personas puedan tomar carta en el asunto, escudriñar las escrituras y ver en lo que estén fallando o en lo que estemos fallando, porque todos en un momento determinado podemos cometer un error, pero la gloria sea de Dios. Si alguien en el amor del Señor nos corrige, si alguien en el amor del Señor nos saca de un error, porque muchas veces podemos estar incurriendo en un error quizás sin saberlo, pero lo peor es que estemos incurriendo en ese error sabiéndolo, ¿entiendes? Sabiéndolo, porque ahí el castigo será peor. Pero si muchas veces no sabemos, Dios enviará a alguien que nos va a corregir, nos va a redarguir. Que el Señor te bendiga en esta preciosa y hermosa noche, y espero que las vidas sean edificadas y que Dios sea sobre tu vida bendiciéndote de una manera poderosa y rica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.